Exacto, perfecto. Entonces, bueno, pues esto se va a grabar precisamente para eso, para que este recurso pues luego sea de consulta para todos ustedes. Entonces, pues empezamos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De primero unos antecedentes históricos, qué debo preparar antes de mi procedimiento, materiales de sutura, el manejo básico del instrumental, procedimientos preparatorios al procedimiento, pues principal, la anestesia local, objetivos de la sutura, los tipos de sutura y finalizando con el anudado y el retiro de los puntos. ¿Listo? Entonces, denme un segundito para que esto sea un poco más... Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con unos pequeños antecedentes históricos. Pues desde la antigüedad siempre se ha buscado algún elemento para, pues, generar un afrontamiento, una solución de los bordes de cualquier herida. Pues desde hace más de 1500 años antes de Cristo, los egipcios ya trataban las heridas pues con adhesivos como grasa, miel, pues carne fresca de algunos animales y pues digamos que siempre se buscaba utilizar algún tipo de material para mejorar o llevar esa herida pues a un feliz término que pudiera sanar. Posteriormente, pues en Arabia, hacia el 900 antes de Cristo, pues se comienza a utilizar este hilo que ustedes ven aquí, que voy a poner el puntero. Este hilo que ustedes ven aquí, del cual les voy a hablar en un principio, se llama catgut. El catgut es usado pues, desde hace miles de años para cierre de heridas abdominales. Realmente esto es un hilo que viene de su origen del intestino del gato, ¿sí? Catgut no es que significa intestino de gato, catgut tiene que ver más con cuerda de violín, porque pues su estructura es muy similar. Pues ya posteriormente se comienza a observar en India, hacia el 600 antes de Cristo, pues que también hay materiales como el algodón, como el cuero, se utilizaba hasta la crin del caballo y algunos tendones pues para hacer pues el manejo de la sutura. Ya en la Edad Media, pues se comienza a usar el hilo conocido como la seda, y pues esto tiene que ver ya con el advenimiento ya de un estudio más especializado como tal en todo lo que tiene que ver con pues, los hilos de sutura. Y bueno, pues realmente se amplió como ese uso del catgut y del algodón y de la seda como esos materiales. Ya pues casi que hasta el día de hoy se mantienen los principios de Halsted pues para el uso de la seda, eh, pues que en esta época se mencionaban. Esto que vemos aquí pues son pues algunos ejemplos de esas suturas antiguas, ¿sí? Las agujas antes tenían que enhebrarse, pues no sé, los que hayan tenido ya oportunidad de hacer algún tipo de sutura sabe que las agujas ya pues vienen enhebradas. Antes había que enhebrar las agujas y pues esto era supremamente complicado. El cirujano pues tenía su experticia para poderlo hacer y pues nada, realmente es algo muy bueno que hoy en día tenemos. Estos tubos que ven aquí es donde venía el catgut, ¿sí? Y aquí ven otros materiales de sutura, como la seda. Pues posteriormente, ya hablando de la guerra, en la Primera Guerra Mundial, pues se establecen principios básicos de manejo de heridas, pues pensando en que toda herida puede estar potencialmente infectada y que pues debe intervenirse tempranamente, pues para evitar pues su evolución y su infección. Ya en Alemania, hacia 1931, pues se diseñaron los primeros materiales sintéticos absorbibles, las poliamidas en 1939, el poliéster en 1950 y los que son absorbibles como el ácido poliglicólico y el polipropileno que es el prolene, que este es no absorbible, hacia 1970. Entonces, continuamos con
la pregunta de qué debo preparar antes, ¿sí? Pues primero, ¿quién va a realizar el procedimiento? Si yo soy el que va a realizar el procedimiento, debo tener como mínimo pues una capacitación pues técnica que pude yo haber pues adquirido a medida que pasé por mis rotaciones, mis profesores, lo que leí, lo que vi en la charla de suturas, eh, que pues va a llevar a que tenga yo unas capacidades claras para poder realizar pues este procedimiento. Em, pues realmente es una actitud individual usted decir, bueno, voy a hacer esta sutura. Muchas veces lo mandan a uno, pero pues uno es el que realmente es consciente de las capacidades que tiene y, y pues nada, más allá de todo el tema legal y pues alguna implicación que se pueda tener, pues la buena práctica clínica y la seguridad ante todo es lo que debemos poner antes que cualquier otra cosa. Evaluar los riesgos, ¿sí? Siempre evaluar los riesgos de cualquier procedimiento que yo haga. Todo procedimiento tiene riesgos. Debo evaluarlos pues realmente como se debe hacer. Tengo que conocer la anatomía definitivamente, ¿sí? Por lo menos el tema de la anatomía topográfica, ¿sí? Sabemos que hay vías periféricas, vasos, nervios. Entonces, ahorita les voy a mostrar una tablita para que pues tengan en cuenta, le tomen foto. No vamos a ahondar en ella, pero para que la estudien y siempre tengan en cuenta eso, esos reparos anatómicos importantes. El consentimiento del paciente, que pues siempre puede haber algún riesgo, se le debe decir al paciente, se le debe contar qué es lo que está pasando, pues la firma concienzuda y la lectura del consentimiento informado siempre es fundamental. En general, como lo hemos dicho antes, la prudencia. La prudencia hace parte de de la buena práctica clínica. Y un espacio adecuado, pues no estoy hablando que tiene que ser en una sala de cirugía cuando usted vaya a hacer una sutura, pero es muy importante que por lo menos sea un espacio seguro, ¿sí? Muchas veces le toca a uno en urgencias, en algo que es un poco caótico, pero pues nada, o sea, realmente eh, pues se debe buscar que haya una lámpara, que por lo menos estén las canecas para pues hacer el correcto envío pues de todo este material que es de desecho biológico y bueno, realmente hacerlo en un ambiente seguro, no es más. Esta es la tablita de la cual les hablaba. Pues exacto, eso es para tomarle foto, pues para luego igual van a tenerla ustedes en en la grabación, pero pues no voy a ahondar en ella, pero sí tener en cuenta esta anatomía topográfica asociada a por dónde pasa ese nervio, esa arteria que es muy importante, ¿listo? Seguimos con qué debo preparar antes. Y pues nada más y nada menos que el instrumental. Uno tiene que saber qué es lo que está manejando. Yo sé que muchos de ustedes, si no la mayoría, pues no han tenido la experiencia de acercarse hacia qué es el instrumental quirúrgico. Pero pues aquí vemos un equipo muy, extremadamente muy básico de sutura, ¿sí? El bisturí, que pues es este que vemos aquí, el mango número 3 que vemos acá. Este pues generalmente es usado para realizar cortes precisos en piel, otros tejidos. Realmente uno pues tiene que montar la cuchilla, que estas cuchillas o hojas generalmente son del número 15 o 11, la que nos sirve para este tipo de procedimientos. El portagujas, que es este que ven aquí, este es el portagujas. El portagujas tiene esta punta que está aquí, especialmente diseñada pues para que las agujas se agarren ahí con precisión y seguridad, o sea, sin que se vaya a soltar. Uno no coge una aguja con una pinza mosquito, uno coge una aguja con un portagujas, ¿listo? La aguja pues ya van a ver, se toma por la zona entre el tercio medio y el tercio posterior y pues realmente eso es lo que nosotros usamos. También este pues no debe ser muy largo, ¿sí? A veces uno ve que hay materiales que son muy largos que también se dificultan mucho para utilizarlos. Las tijeras que ven aquí, que pues son las tijeras de corte de mayo
o de disección, que son las de Metzenbaum. Estas, pues, en muchos casos nos sirven para cortar tejidos, nos sirven para disecar entrando con la punta cerrada. Y pues nada, pues ya seguimos con las pinzas de disección, que son estas que ven aquí. Se llaman las pinzas Adson, que vienen con garra y sin garra. Se emplean pues para sujetar, para traccionar el tejido, pues para mover el material de sutura también. Hay con garra y sin garra, ¿sí? Esto tiene que quedar siempre en la cabeza. La piel no se agarra con pinzas sin garra, la piel se agarra con pinzas con garra, ¿sí? Siempre tiene que tener garra para agarrar la piel o el tejido, porque las pinzas que no tienen garra lo maceran, ¿listo? Es decir, lo dañan. Podemos observar aquí una imagen pues clara de cómo es que se debe sostener el portaagujas, con con el primer y el cuarto dedo, y con el dedo índice apoyado pues sobre lo más distal. Esta es la forma en la que se debe utilizar, y siempre buscando como una pronosupinación en el momento de hacer pues cualquier movimiento. Cualquier pregunta que tengan, porfa, me van contando, ¿listo? Eh, bueno, entonces continuamos. Eh, Tenemos las tijeras, que las tijeras se agarran también con el primer y el cuarto dedo, con el índice apoyado sobre la parte más distal. Y las pinzas de disección, al igual que el bisturí, se toman como un lápiz, ¿sí? Si ustedes observan aquí, se toman como un lápiz. No es nada del otro mundo, pero el correcto uso de estos materiales, eh, pues van a redundar en que el procedimiento tenga el menor riesgo posible. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Me siento un poco solito. No, Sí, Nico, se no, escucha súper bien. Se oye bien. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces vamos a ay, seguir con No los levanta. materiales de sutura. Cuando hablamos de materiales de sutura, no solamente Nico, estamos hablando, la mano levantada. ¿sí? Juan David Mejía. Buenas noches, Nico. Nico, Buenas noches. una pregunta. Dime. ¿Hay una diferencia en el agarre si uno es zurdo o si es diestro? En un principio no, y es que digamos que aquí sí me gustaría que me pudiera ayudar de pronto el doctor Pepán, porque yo sé que existen los mismos instrumentos en configuración zurda, ¿sí? Yo lo he leído y lo he escuchado. Sin embargo, yo, por ejemplo, yo soy zurdo, pero yo el material lo cojo como si fuera derecho. O sea, lo manejo con con la otra mano. Entonces, no, ahí no, digamos que en mi caso no sabría cómo decirte, no sé, de pronto, doctor Pepan, que lo escuché por ahí, o el doctor Valentín. Nicolás, es cierto. Sí hay, mira, y eso muchas veces ese es el resultado de solicitudes particulares de personas que tienen esa necesidad. Digamos, como en general, la población que utiliza más la mano izquierda es menor, es más difundido el material como lo conocemos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la gente se acostumbra a utilizarlo independiente de si es diestro o no, el mismo material. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ya hablando de materiales de sutura, hay diferentes tipos de sutura. Cuando uno habla de sutura, no solamente habla de los hilos, que son esta tablita que tengo aquí, que también si quieren tómenle foto, guárdenla. Es prácticamente que un resumen de todo lo que voy a hablar posteriormente, pero pues quiero que lo entiendan muy bien. Uno ve tantos nombres y tantas marcas que esto se vuelve realmente un sancocho, y es muy difícil llegar a distinguir, pues además sin estar viendo el hilo como tal. Por ejemplo, esto que vemos aquí son solamente los hilos, pero hay grapas, hay suturas adhesivas, hay adhesivos tisulares, y pues el empleo de cada uno, pues, y de cada aguja también, depende del procedimiento que yo vaya a hacer, del tejido, del tipo de lesión. Entonces, pues esto se basa principalmente en unos criterios científicos ya establecidos, ¿vale? Los hilos, pues, es esta lista que ustedes ven aquí, que posteriormente vamos a ampliar en su totalidad.
Pero pues existen pues estos que ustedes ven aquí que son como los más comunes. Seda, el nylon, el polipropileno, el poliglactín, el ácido poliglicólico y la polidioxanona. Bueno, vamos a hablar un poquito de los otros métodos de sutura. Estas son las grapas, ¿sí? Pues puede sorprenderle a uno y puede parecerle de pronto si uno está en los semestres de abajo porque no ha visto esto, pues un poco fuerte, ¿no? O sea, poner suturas, poner unas grapas en la piel, ¿no? Pero pues están disponibles, claro que sí, son un método pues sencillo. Esto viene en unas máquinas como ustedes lo ven aquí, son unas engrapadoras que vienen con esto ya precargado. Estas grapas que ven ustedes aquí. Se usa pues en general porque es muy rápida, porque pues es muy resistente y porque casi que no hay reacción tisular, que ya vamos a hablar de eso, que es la reacción tisular. Están indicadas pues generalmente en heridas lineales, como lo ven aquí. Esto es en cuero cabelludo, en el tronco, extremidades. O sea, eso sí, no se les ocurra, si lo tienen disponible, yo personalmente nunca lo he visto en donde he rotado, pues este material específicamente en urgencias, por ejemplo, pero no se les ocurra ponerlo en la cara, en las manos o en los pliegues, ¿sí? Ya que pues estas no estarían indicadas en ese caso. Y para sacarlas, pues igual cada casa comercial tiene un extractor que también ayuda a quitar estas grapas. Entonces vamos a ver aquí este videito de cómo funciona cómo funcionan las grapas. Como ven ustedes ahí, pues es un dispositivo que es automático, se cargan las grapas. Ahí está pues como la entrada y entonces se coloca sobre los bordes de la herida y se presiona. Y como pueden ver ahí, pues ya la grapa queda colocada. ¿Me pueden confirmar si el video se está viendo fluido o está muy lento? No, Nico, está como cortado. Está trabado, Nicolás. Ya un poquito mejor. Y pues ahí posteriormente con ese aparato que hay ahí, ese es el quitagrapas, que es proporcionado pues por la misma casa comercial. ¿Listo? Tenemos otra opción, que son las suturas adhesivas, que son como banditas, como unas curitas que sirven para afrontar el tejido. Son cintas de papel pues poroso. Esto viene en su bolsa estéril, pues obviamente es muy fácil de utilizar, no necesita anestesia, pues realmente no quedan como las marcas ni le va a quedar cicatriz de puntos, sin embargo pues obviamente la herida va a cicatrizar como en el curso natural. La indicación también es en esas heridas lineales, superficiales y pues que no haya mucha tensión entre los bordes. ¿Por qué? Pues porque este material no es que proporcione mucho poder pues para mantener la tensión. Se puede poner en la frente, en la barbilla, en la eminencia malar, en el tórax. Y pues en general son de fácil uso. Yo la verdad personalmente tampoco las he visto en los servicios de urgencias en los que he estado. No sé si alguno haya tenido la oportunidad de verlas o de que se las pusieran alguna vez. Bueno, seguimos con el adhesivo tisular. ¿Qué es el adhesivo tisular? Es como un pegante, ¿sí? Esto pues principalmente como el más conocido es el cianoacrilato. Eh, Esto pues es como un pegante que uno aplica sobre el tejido de secado rápido
y que ese compuesto pues forma como un puente entre esos dos bordes de las heridas y mantiene la unión de 7 a 14 días aproximadamente. En este periodo pues la herida aún así puede seguir su curso y puede pues cicatrizar eventualmente. Transcurrido el tiempo, pues normalmente esto se cae, ¿sí? Como nosotros sabemos que pues la piel a medida que pasan los días va renovándose, el estrato córneo pues ya en su última capa va sacando este material. Este es el Dermabond, el Leucosan, y aquí vamos a ver también un pequeño video. También es importante que me digan sí. Esto pues se aplica como un lápiz, como lo están viendo ahí. Adentro viene el material, el cianoacrilato. Y pues viene aquí en esta cajita. Esto es totalmente estéril y debe permanecer así. Y se aplica pues sobre la herida directamente, buscando siempre afrontar los bordes. Listo, entonces ahí prepara uno la herida y busca que el borde esté afrontado. Por eso pues también no debe tener mucha tensión, ¿sí? Ni tampoco ser muy profunda. Y como un pegante simplemente se coloca encima. No sé si ustedes hayan visto el Super Bonder, es algo, pues es algo similar, ¿sí? Es algo que es de secado rápido y que se mantiene en el tiempo. Aquí nos dicen que se debe mantener aproximadamente por 60 segundos y ya, eso es todo. El tejido queda suturado por medio de adhesivo. ¿Vale? Aquí tenemos una tablita, también pueden tomarle foto, esa es la idea, en la cual pues vemos la diferencia entre la sutura convencional con hilo, grapas, la sutura adhesiva con espada de drapo y los adhesivos tisulares. Que generalmente, pues, bueno, la sutura con hilo siempre es la que nos da una mayor tensión de soporte. Pues es como la que más a largo plazo nos funciona. Las grapas son muy rápidas, la sutura adhesiva pues es muy fácil de manejar, y pues también podemos pensar siempre si tenemos disponible esto en nuestros servicios de urgencias. A veces no. Esa es la complejidad. Ahora seguimos con las agujas de sutura. No todas las agujas son iguales y ya lo van a ver. Aquí en esta pues, recopilación de imágenes que hice, primero estamos viendo cómo se debe coger la aguja. Aquí vemos que está en el tercio posterior de la aguja. Se debe tomar con el portaagujas. Y aquí vemos las distintas configuraciones de la aguja, ¿sí? Las agujas pues están diseñadas para llevar el hilo a través de los tejidos, siempre buscando que haya el menor daño posible, ¿sí? Esto es fundamental. Pues estas tienen ciertas configuraciones dependiendo de para qué las vamos a usar. Entonces empezamos por ejemplo con la aguja recta. Ya coloco el puntero. La aguja recta, que es la que estamos viendo aquí arriba, esta aguja realmente se maneja con las manos, con los dedos, no se utiliza portaagujas, y se emplea pues como para esos cierres cutáneos de incisiones largas. Yo, por ejemplo, las he utilizado generalmente cuando uno cierra laparotomías, cuando uno está cerrando pues las apendicectomías, cuando pues a uno de estudiante o interno le dicen puede cerrar la piel, la cierra, yo la he cerrado generalmente con aguja recta. Esto pues es a dos manos si se puede. Y las agujas curvas, que son su mayoría, que son estas que vemos aquí. Esto que se forma aquí, hablamos de un círculo completo y la longitud va a ir determinada por cuánta porción de ese círculo está tomando, ¿sí? Por ejemplo, una aguja de 1/4 o de 2/8, de 3/8, de 1/2, es decir, la mitad de un círculo, o 4/8, que es equivalente, o de 5/8, que es esta más grande. Todas pues son, como ustedes lo ven aquí, semicírculos. Aquí coloqué pues para que ustedes tuvieran claro, esta es la punta,
la longitud, que es lo que estamos viendo aquí, que se mide en octavos o según pues vengan estratificadas. La longitud, el ojal, que es la zona en donde se une con el hilo. Y es importante saber que esto antes había que enhebrarlo, hoy en día viene junta con el hilo. Aquí vemos un poquito de los usos que se les pueden dar. Entonces una aguja muy pequeñita, un cuarto de círculo, una aguja de un cuarto, sirve para ojos y microcirugía. Una de 3 octavos para músculos, nervios, vasos, fascias, tendón, cirugía cardiovascular. Una de 1 medio, que se utiliza para músculo, cavidad nasal, faringe. Y esta que es más larga que las otras, de 5 octavos, que se utiliza para cavidad nasal, oral y tejidos muy profundos, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos que además existen pues todo tipo de agujas, ¿sí? Esto que ven aquí se llama la sección, es la configuración como viene. Pueden ser triangulares, como esta que está aquí, y pueden ser cónicas, como esta que está aquí, o espatuladas, que aquí no tengo foto específicamente, pero que es como en una forma de espátula. Esto pues también determinará y será determinado por lo que busque. La triangular generalmente tiene todos los bordes cortantes que atraviesan los tejidos, pues que son como más duros, ¿sí? Y pues son las que uno debe elegir en el caso de hacer la sutura en piel básica en urgencias, idealmente. Las cónicas pues se utilizan más como para tejidos blandos, las aponeurosis, los parénquimas, no son útiles para suturas cutáneas, entonces nosotros siempre vamos a buscar estas de sección triangular. Ahora vamos a hablar ya del grupo grande, que pues es lo que vamos a tener casi que disponible siempre, que son las suturas hilos, los hilos de sutura. Estos son filamentos estériles utilizados para cerrar heridas, ligar vasos, mantener tejidos unidos o pues que estén los materiales protésicos también en su correcta posición. Uno puede buscar muchas cosas en las suturas, en estos materiales, y dado que pues no existe la sutura ideal porque todos son cuerpos extraños y algo que sea cuerpo extraño pues no debería estar en el cuerpo, y por esta razón pues se debe buscar que sea estéril, que tenga una alta resistencia a la tensión, que sea de un diámetro y una consistencia uniforme, que no sea reactiva al tejido o que si lo es, lo sea lo menor posible, que sea fácil de manejar y que a medida que pasa el tiempo sepamos o tengamos ya predicho más o menos cómo va a resultar esta cicatrización. Las suturas tienen unas características físicas y unas características de reacción tisular. Las características físicas, pues uno, la configuración física. Esto pues es el tipo de cómo están fabricadas. Si son monofilamento, es decir, un filamento único, o multifilamento, que son varios filamentos que pueden venir trenzados. Por ejemplo, la que es multifilamento anuda más fácil, pero hay más riesgo de que pues se depositen bacterias en este sitio. La capilaridad, que es esa capacidad de absorber líquido a lo largo del filamento, y esto se relaciona también con esa capacidad de retener bacterias y pues mayor riesgo de infección. El diámetro, que se determina en milímetros y que ya les voy a mostrar una tablita muy chévere, y es que por números determinamos una sutura que es más grande en diámetro a una más pequeña en diámetro. A menor diámetro pues hay menor traumatismo en cualquiera de los casos. Debe ser una sutura resistente, es decir, que soporte la tensión tras hacer los nudos, que pues no se rompa fácilmente, que pueda soportar esa tensión en el tejido en el tiempo en el que yo lo estoy buscando. Entonces, pues, cada material tiene su indicación en función de qué es lo que yo esté buscando. La elasticidad, que es la capacidad de mantener la forma y la longitud original, pues después de haberla estirado, haberla manipulado. Y la memoria, que es algo relativo a esa elasticidad y hace referencia a que cuando, pues, yo la deformo, la sutura vuelve a su estado original. Entonces, hablamos ahora de la reacción tisular.
La reacción tisular pues es producida porque las suturas no son cuerpos o sea, son cuerpos extraños. Son cuerpos extraños y por lo tanto pues presentan cierta inflamación como respuesta del organismo ante este agente. Y pues la reacción tisular generalmente tiene 3 etapas. La primera, que es a los 4 días hay una infiltración celular que llegan linfocitos, monocitos, polimorfonucleares. Y en una segunda etapa, ya después del 4º al 7º día, aparecen macrófagos y fibroblastos. Y después del 7º día ya comienza a haber como una inflamación en ese tejido fibroso. Y pues esto es de especial atención en esos tipos de tejidos que nosotros queremos cuidar más que otros. Pues las suturas en general, como las no absorbibles, tienen esa respuesta inflamatoria mínima. Lo que se busca es eso, porque la sutura va a permanecer en el tejido y se busca que reaccione lo menos posible. Y las que no son absorbibles, pues obviamente van a tener otro tipo de reacción. Entonces, bueno, seguimos hasta este momento. ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta, alguna sugerencia? ¿Alguno de los muchachos de redes me cuenta si hay alguna mano levantada? Sí, Nico. Ahí hay una, Juan Felipe. Sí, Hola Juan Nicolás, Felipe. buenas noches, ¿cómo estás? Una Buenas pregunta. noches. Ahorita decían los dos tipos de agujas que se podían las dos para músculo. Creo que era la 3/8 y otra, no me acuerdo cuál. ¿Cuál es la diferencia o cuál puedo escoger yo para suturar músculo? Pues realmente esto, pues no sé, el doctor Pepan no me dejará mentir, pero en muchos casos también depende de la preferencia del cirujano, ¿sí? Porque pues ambas funcionan, ¿sí? Ambas funcionan, depende de cómo, pues esa preferencia. Por ejemplo, yo pues no recuerdo haber usado como indistintamente 3/8 o 1/2. O sea, creo que he usado ambas sin darme cuenta. Sí, la que sí, por ejemplo, nunca he usado es esta pequeñita de 1/4. Nunca pues porque ya es pues, cirugía que ya es de otro tipo, según las necesidades. Pero realmente esto es más dependiendo de esa habilidad, de esa preferencia del cirujano. Gracias. Bueno, Hacer una mención en ese punto. Deben comprender, ustedes se imaginan un músculo, son fibras, de tal manera que en general, digamos que tratamos de no suturar el músculo. Lo que unimos son las fascias, que son las que recubren al músculo. Entonces, en general, por principio, no hacemos suturas de músculo, digamos. listo, gracias, muchas gracias. Esta tablita que ven aquí es la que les comentaba del diámetro. Uno normalmente usa para pues la sutura de piel el diámetro 3 ceros. Esto va con mayor diámetro de 5 y va pasando hasta 11 ceros el menor diámetro, ¿sí? Aquí están viendo pues ustedes el uso. La sutura más delgada, casi que hay que ver con microscopio, pues se utiliza para microcirugía y de ahí para abajo pues va aumentando su diámetro hasta pues los materiales de un calibre grande que se utilizan por ejemplo para cerrar el esternón. Listo, para que lo tengan en cuenta, también tómenle fotos, recuérdenlo, es muy importante. Uno generalmente maneja 3 ceros, 4 ceros, pues como estudiante o como interno para suturar piel. Bueno, esto pues que ya vamos a entrar en la clasificación de los hilos de sutura es muy amplio, ¿sí? Porque uno las puede clasificar según la configuración en la que vienen, según el origen, y pues ya vamos a ver, vamos a tratarlo de hacer lo más sencillo posible. El monofilamento, por ejemplo, tiene ventaja de que nos da una menor resistencia al paso por los tejidos, hay menos posibilidad de asiento de gérmenes, hay un mejor resultado estético y su anudado es fácil.
Y el multifilamento tiene otras características, por ejemplo, es más resistente a la tensión, menos riesgo en caso de torsión, es más flexible, más fácil de manejar, pero sí, por ejemplo, tiene la desventaja que tiene un mayor riesgo de infección porque se depositan allí las bacterias y pues por su calibre, por lo que es más grueso, pues va a dejar una mayor cicatriz. Aquí tenemos miren esto se ve aquí horrible, una clasificación tremenda, confusa, que puede ser según su composición como tal del material o la configuración física, en naturales, en sintéticos, monofilamento, multifilamento, trenzado, recubierto. Y quiero decirles que se ha usado de todo para suturar, por ejemplo, el tendón del canguro, la fascia lata, se ha utilizado el acero, la plata, el oro. Algunos de estos metales pues se siguen usando, pero por ejemplo el oro, suturar con oro es bien costoso y no es práctico, por ejemplo. Y todos estos materiales ya sintéticos que se han venido creando. Pero entonces quiero que esta pues la pueden tener presente, pero que nos vayamos más hacia esta clasificación, en suturas absorbibles y en suturas no absorbibles. Nos va a ser mucho más sencilla la vida, vamos a entenderlo un poquito mejor y pues vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Antes quiero mostrarles cómo viene, pues por ejemplo, el prolene, el polipropileno, una sutura sintética no absorbible, y que miren aquí que viene un dibujo de la aguja, ¿sí? Viene un dibujo que indica que es cónica, el tamaño que indica que es de 1 medio, y que el tamaño es 1, el diámetro del hilo es 1. Aquí aparece que es monofilamento, que es polipropileno azul, para que siempre que antes de abrir una sutura la vean y se den cuenta qué es lo que están haciendo, pues antes de pronto desecharla o no abrir la que tenían que abrir. Entonces empezamos por las suturas no absorbibles. La primera de estas, la seda. Pues esta seda es de origen animal, ¿sí? Es humidificable. Está compuesta por 2 proteínas, específicamente la fibroneína y la saricina, que esta última pues como que genera una cubierta gomosa que se deposita en el tejido. La seda pues viene del gusano de seda, sin embargo no es el único como insecto o gusano que la produce. Esta seda se extrae pues después de que el gusano está muerto, se mete en vinagre y ese capullo se extrae y se empieza a hilar, ¿vale? La seda pues durante muchos años ha sido pues un material clásico de uso por su manipulación fácil, porque es fácil de anudar. Yo, por ejemplo, los nudos siempre los ensayo con la seda, ¿sí? A veces de pronto quedan sedas en las cirugías, siempre pídanlas si se las pueden dar. Y con estas pues ustedes practican los nudos que vamos a ir ahorita adelante a ver cómo funciona esto. La seda pues se tiñe de negro para que se pueda ver más fácil en los tejidos. Esta no es que sea de color negro. Y a pesar de que es no absorbible, esta pues más o menos a los 90 y a los 120 días se comienza a absorber en cierta medida, casi que hasta los 2 años. Entonces pues es no absorbible, sin embargo puede llegar a absorberse, ¿vale? Y aquí vemos pues su presentación. Vamos con el nylon. El nylon es una poliamida, ¿sí? Es un copolímero sintético. Este pues también está creado y patentado. Digamos que esto es más caro, es difícil de manejar, más difícil de manejar que la seda, pero pues tiene más memoria y puede ser más precisa en los nudos. El nylon puede venir en monofilamento o en multifilamento, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que vayamos a usar nosotros. Tiene algunas desventajas y es que de pronto los nudos tienden a correrse, sobre todo pues el monofilamento. Y pues bueno, digamos que a veces es esto, como esa dificultad en el anudado. Sin embargo, es que es muy buena porque casi no reacciona en los tejidos y es como muy resistente, ¿sí? No facilita el crecimiento bacteriano y tiene mucha fuerza tensil, o sea, por ese lado es buena, pero pues siempre tener como esa precisión de que hay que hacer bien el nudo. ¿Listo? Seguimos con el polipropileno,
que es el monofilamento prolene o surgilene, que es, pues yo principalmente es la que más he usado como estudiante. Es más suave, pero tiene más memoria que la anterior. Uno se da cuenta que es mucho más como rígida, ¿sí? Esto pues es una fibra sintética que es producida pues a través de la polimerización del propileno, perdón. Y pues realmente es muy bueno para hacer el cierre subdérmico de las heridas. Cuando hay una infección, pues no hay ningún inconveniente, no se incluye en el proceso, ni aumenta la infección, ni la inflamación. Entonces, pues por eso lo usa uno mucho en esas heridas contaminadas. Pues es una resistencia muy buena durante los años y es útil pues en esas áreas donde uno quiere que esa sutura dure mucho tiempo. ¿Listo? Esas tres son como las importantes y más usadas de suturas no absorbibles. Ahora vamos a pasar a las reabsorbibles. La primera, el catgut, que esto es la submucosa intestinal de oveja o serosa intestinal de vaca. Vienen dos presentaciones, una que es el cromado simple, que es sin tratar, y una que es el catgut crómico. Los que ya hayan pasado, por ejemplo, yo en gineco, la escuchaba, era en gineco que se usaba muchísimo porque esta es para pues la sutura de mucosas, ligadura de pequeños vasos, sutura de planos profundos. Pues vienen estas dos presentaciones. El nombre, como yo lo decía al inicio, no tiene que ver tanto con el gato, ¿sí? Sino que la palabra catgut tiene que ver con cuerda de violín, ¿sí? No hay que de pronto confundirlo. Esto pues realmente que es una de las suturas más antiguas que hay. Durante muchísimo tiempo era la única absorbible que existía. Entonces como que todo se fue creando, todos los hilos que se fueron creando ya pues actualmente han sido pues como en base a las características que tenía el cromado, el catgut. Digamos que el simple se pierde la fuerza tensil como de 7 a 10 días y se absorbe pues hasta 90 días, o sea 3 meses más o menos. Y el cromado, que es como un poquito más resistente por estas sales de cromo con las que se trata, pues la fuerza puede llegar hasta de 14 a 21 días en preservarse y la absorción puede llegar hasta los 120 días, entonces dura un poquito más. ¿Listo? Seguimos con el Poliglactin 910, que es el mismo Bicril, ¿sí? Este es un material también sintético trenzado. Este también es muy común que lo veamos en cirugía general, por ejemplo. Este pues es un polímero del ácido glicólico y el ácido láctico. Tiene pues muchas características que lo hacen muy bueno. Puede venir en mono y en multifilamento. Este más o menos que a los 14 días conserva el 60% de la fuerza tensil. Entonces pues es muy resistente. Este se absorbe entre 40 y 90 días aproximadamente. Este, pues, ustedes ven aquí, viene en color como violáceo, como lila. No me sé los colores exactamente, pero lila o color violáceo. ¿Listo? Pasamos al ácido poliglicólico, que este, pues yo personalmente no lo conozco. Es muy similar al Bicril en sus indicaciones, sino que la diferencia está en su composición, que es el ácido poliglicólico. El poliglecaprone 25, que es el monocril, muy usado en cirugía estética, en cirugía cosmética, es un monofilamento. Como lo habíamos dicho, pues el monofilamento deja menos trauma en la herida y pues puede llegar a causar menos reacción, ¿sí? Pues digamos que este es como su uso principal, es un monofilamento sintético absorbible. Y el último, la polidioxanona, que es el PDS, es una estructura sintética, es un polímero también, que es más fuerte y más flexible que el Dexon y el Bicril. ¿Listo? Digamos que como a los 30 días mantiene más o menos el 60% de la tensión.
Este pues se usa también en presencia de infección, ideal pues para el cierre de esas estructuras que necesitan una muy prolongada retención y soporte, pero que necesitamos que sea reabsorbible. ¿Listo? Y ahí terminamos el tema de los hilos de sutura. ¿Listo? Hablamos un poquito de cada uno. Yo sé que es muchísima información, ¿sí? Y es muy difícil de pronto de capturarla toda en este momento, pero por eso les digo que pues esto les va a quedar para que luego cuando de verdad sientan la necesidad lo pueden volver a revisar, pueden investigar un poquito más sobre eso. No es fácil, pero pues bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Alguien que me diga si tiene alguien levantada la mano? No, Nico, no hay ninguna levantada. Listo, perfecto. Aquí vemos esta tabla también, tómenle foto, guárdenla. Importante, nos habla un poquito de esa región anatómica y cuál sería ese ideal de sutura cutánea que podríamos nosotros usar. Cuando aquí se refiere a monofilamento, está hablando pues del prolene, generalmente, ¿sí? Del polipropileno. Y subcutánea es, si la herida es más profunda, pues generalmente de Vicryl. ¿Listo? Y a esto adicional a la retirada de los puntos, más o menos cuántos días en días, cuánto podemos dejar de plazo para retirar estos puntos. Bueno, entonces ya vamos a entrar en materia a lo que vinieron hoy, a aprender realmente cómo hacer una sutura. ¿Listo? O por lo menos la teoría de cómo hacer una sutura. Entonces, el manejo básico del instrumental, otra vez, lo que ya vimos al inicio. Pues el bisturí se emplea con la mano dominante, siempre como si fuese un lápiz, tenerlo muy en cuenta. El corte pues es preciso, entonces con la mano contralateral uno generalmente puede hacer esa tracción o esa tensión de la piel para que sea lo más estable posible ese corte. ¿Listo? Las tijeras, pues que las tijeras siempre también primer y cuarto dedo, apoyándolas sobre el dedo índice. Cuando queremos hacer una disección, que entren con la punta cerrada y que vaya abriendo para separar el tejido. El portaagujas, que recuérdenlo también, primer y cuarto dedo, pues en ese orden, apoyándolo sobre el índice para poder hacer pues el correcto uso de este portaagujas. Importante que recuerden que siempre la aguja entra a 90 grados. Ya ahorita lo vamos a ver, pero la aguja entra a 90 grados a la piel. Y las pinzas de disección, que pues también se usan y estas sí recomiendan que no se deban usar con la mano dominante, sino es como ese instrumento auxiliar el que lo va a ayudar a uno a exponer el tejido, a disecar, a lo que va uno a observar y hacer. Procedimientos preparatorios. Antes de hacer una sutura, me tengo que lavar las manos. Aquí no vamos a hablar de cómo lavarse las manos, pero hay que lavarse correctamente las manos, tenerlas totalmente, pues, buscando la esterilidad del tema. La colocación de los guantes, que también tienen su procedimiento específico, que tampoco vamos a ahondar aquí, pero hay que aprender a usarlos. Esto es complicadísimo. O sea, no es que sea un procedimiento complicado, sino que a veces la tensión, uno estar enfrente del cirujano, enfrente del instrumentador, del residente, pues ponerse los guantes se vuelve una cosa complicadísima. Pero pues ya posteriormente van a ver cómo se hace. Unas preguntas prequirúrgicas básicas, por ejemplo, alguna reacción adversa al anestésico local, de pronto, pues algo que el paciente nos quiera comentar específicamente, alguna discrasia sanguínea, ¿sí? Que uno no se entera pues en este contexto de urgencias. Siempre pues hablar con el paciente. La asepsia del sitio operatorio, que siempre pues hacer ese lavado, pues se puede hacer con yodopovidona o con clorhexidina, según lo que tenga uno disponible. Pero pues no obviarlo, siempre hay que hacerlo. Y vamos a hablar algo muy muy cortico de la anestesia. La anestesia local, pues en el caso de la sutura pues cutánea en piel,
Se utiliza generalmente o está disponible la lidocaína, que viene en ampollas de 10 mililitros pues al 1%, perdón. Pues su tiempo de acción es muy rápido, 2 a 4 minutos, y pues duran de media hora hasta 2 horas. A veces pues vienen en combinación con la epinefrina, que pues también nos va a ayudar mucho porque va a prolongar como ese efecto de anestesia, va a disminuir de pronto, pues va a hacer vasoconstricción y va a ayudar pues para disminuir el sangrado. El método de infiltración idealmente se debe hacer, sino porque se debe hacer así, en retirada, es decir, entra uno con la aguja y realiza abre el émbolo para generar una succión, identificar que no estemos funcionando un vaso sanguíneo. Cuando nos demos cuenta que no estamos funcionando un vaso sanguíneo, vamos sacando la aguja, como lo vemos aquí en la imagen, ¿sí? Entramos y vamos sacando la aguja a medida que vamos instilando o pues realmente dejando que pase la lidocaína, el anestésico. Hay varios tipos de infiltración. Nosotros en este tipo, pues están pensando en heridas cutáneas. Uno infiltra linealmente, como lo vemos aquí, pues siguiendo como esta línea del corte, ¿sí? Y si la herida es limpia, pues se puede inyectar pues por aquí en los lados. Digamos que no hay ningún inconveniente. Siempre hay que tener en cuenta esa técnica. Cuando yo entro con la aguja hasta donde quiero ir y abro el émbolo para identificar si hay sangre. Si no hay sangre, puedo administrar la lidocaína. Esto pues para no cometer el error de pues aplicar el medicamento intravenoso. Bueno, el objetivo en la sutura, ya vamos a leer un poquito cortico de esto, es aproximar los tejidos de las mismas características con el fin de que cicatricen correctamente, evitando la tensión, teniendo una eversión limitada, o sea, una pequeña versión de los bordes, realizando un cierre por planos y siempre dependiendo del tipo de sutura que vamos a realizar. Este es el procedimiento que uno debe seguir, como el paso a paso de cómo se debe empezar. Pero es todo lo que ya he venido diciendo. Tómenle foto, no lo olviden, recuerden. ¿Listo? Y ya vamos a hablar entonces de lo que todos quieren ver, que son los tipos de suturas, o lo que nosotros llamamos como puntos, que los vamos a clasificar en dos: puntos discontinuos y puntos continuos. Dentro de los puntos discontinuos encontramos el punto simple y el punto colchonero, cada uno con unas variantes que los hacen pues especiales y distintos en su medida. El punto simple tiene una forma que es el punto simple con nudo invertido, y el punto colchonero tiene variaciones que es un colchonero vertical, horizontal o un horizontal enterrado. Estos también tienen unos epónimos, pero pues es realmente mucho más fácil mencionarlos como por este nombre. ¿Listo? Y los puntos continuos, que tenemos una sutura continua simple y una continua intradérmica. Entonces vamos a hablar primero del punto simple. El punto simple pues es la sutura de elección para suturar piel en cirugía menor, ¿sí? Se puede usar pues una sola, o podemos hacer también como junto con un punto simple con el borde en el nudo invertido, pero pues es como el punto común, el punto que todos nos debemos saber. Pues es sencillo de hacer, ¿sí? Buscamos siempre que abarque, como vemos aquí, la dermis y la epidermis, ¿sí? Aquí observamos cómo se debe hacer como ese recorrido con la aguja. Entonces la aguja entra por acá, por la epidermis, y pues va bajando hasta pasar pues por la dermis. Y de esa misma medida, al mismo nivel, debo buscar la dermis pues, que enfrenta esta herida para salir por el mismo punto. Generalmente de aquí a aquí hay 0,5, o debo buscar que hayan 0,5 centímetros.
Digamos que la aguja, como ven aquí, esto es lo que les comentaba, tiene que entrar en 90 grados. Esto es fundamental, perpendicular a la superficie de la piel. Y el movimiento de este instrumento, pues debe ser en un movimiento armónico de pronosupinación. Ya ahorita vamos a ver un videito muy corto para que pues adentremos un poquito en cómo se debe hacer así. Así yo sé que es muy difícil, es etéreo todo lo que les estoy diciendo, pero pues ya lo van a entender un poquito mejor. ¿Listo? Ya luego posteriormente hacemos el nudo, que vamos a verlo mejor en el video porque pues los nudos es mejor verlos. Y esta capita aquí de piel que estamos viendo, la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. No se ve de pronto tan claro, pero pues uno ya con el paciente se da cuenta, ¿sí? Se alcanza a diferenciar. Y uno puede cerrar, como ven aquí, esas heridas grandes por mitades. Entonces primero cierra uno donde tenga el mayor diámetro y va partiendo por mitades con puntos simples hasta que logre uno la homogeneidad y se cierre el total de la herida. Vamos a ver este videito para que lo entiendan. Voy a ponerle, me disculparán, voy a dejar de compartir para activar el sonido. Denme un segundo. Listo, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, Nico. Listo. Bueno, los créditos de estos videos es un canal en YouTube que se llama Área Blanca. En serio que yo aprendí con estos videos y por eso pues se los puse porque de verdad que me parecieron muy buenos. Es un canal que pues es muy bueno, me gustó mucho y me sirvió mucho cuando aprendí este tema. Entrando los bordes de la herida. Otra cuestión importante es colocar de manera adecuada la aguja curva en el portaagujas. Justo como lo estamos observando es la forma como se debe de colocar. No hay que tomar la aguja y colocarlo en el centro porque pierdo longitud y el movimiento de muñequeo en el momento en el que yo quiera realizar el paso de la sutura sobre el borde de la herida se va a ver limitado. Por lo que se recomienda tomar con la parte más distal del bocado, casi cercano al engarce, a la unión término-terminal, este engarce atraumático, y esa es la forma en cómo se debe de colocar la aguja. Lo que voy a hacer es eventrar el borde distal, voy a tomar, sin cerrar las pinzas de disección con dientes, esto ya no se recomienda, solamente voy a eventrar los bordes, y lo que voy a hacer es entrar en un ángulo de 90 grados con la aguja curva para favorecer este movimiento de muñequeo. Cuando estás iniciando a realizar puntos o reparaciones de heridas, se recomienda que lo hagas en 2 tiempos y no en uno solo. Entonces lo que voy a hacer aquí es tomar, nuevamente Como ven, con entra en la 90 porción grados, distal hacer del así. portaagujas y tomar el borde proximal, procurando que sea un punto equidistante. Eso quiere decir que la misma distancia que existe del borde a donde entré sea la misma distancia que existe del borde a donde estoy saliendo. Voy a traccionar la sutura. ¿Qué tanto tengo que dejar de sutura? Aproximadamente unos 3 centímetros para poderme anudar sin problemas. Y ahora pongan Lo que especial voy a hacer es atención en el colocar el nudo. portaagujas entre los 2 cabos de sutura. De esta forma voy a realizar 2 vueltas. 2 vueltas sobre Para el el primer nudo, la portaagujas primera lazada, y se abraza tomo la porción distal la colita que y me bajo quedó. el primer nudo como se está Y observando. ahí está el primer nudo listo. ¿Qué tanta fuerza tengo que imprimirle? Solamente hasta que se unan los bordes de la herida, no más fuerza. Vuelvo a colocar el portaagujas entre los 2 cabos, una lazada o una vuelta, tomo el cabo que queda libre y como se está observando ahí bajo el nudo. Esto es a lo que denominamos cuadrar los nudos. Realizo un poco más de fuerza y lo que voy a hacer aquí importante es dejar el nudo a un costado, Esto no que sobre la estamos herida, viendo es sino importante. lo dejo lateralizado, idealmente del mismo lado de quien está realizando el punto de sutura. Y finalmente, nuevamente entre los 2 cabos de sutura, una vuelta más y tomo el extremo que está libre, bajo de esta forma el nudo y realizo tensión, un poco más de tensión. Y listo. Para realizar el corte,
Lo que voy a hacer es con las tijeras mayor rectas, voy a entrar de esta forma. No es necesario meter toda la tijera, solamente la porción más distal. Realizo una verticalización y hago el corte. ¿Listo? Idealmente esta es la forma en cómo tiene que quedar un punto simple. Digamos que ahí se ve claro realmente cómo es la técnica. Y esto es de repetición, muchachos. O sea, si pueden comprar, por ejemplo, este material o el simple tocino de cerdo, pues se puede hacer y es de practicar todos los días. ¿Sí? Es muy difícil de pronto entender a la primera el nudo, por ejemplo. A mí me costó mucho aprender a hacer el nudo, pero es con la práctica. Todo se logra con la práctica. Seguimos con el punto simple con el nudo invertido, que como vemos aquí se utiliza para aproximar esos planos profundos. Aquí vemos que es una herida que tiene una profundidad pues mucho más amplia, donde antes que suturar la piel necesitamos suturar ese espacio para que no sea como un espacio muerto donde se pueda acumular sangre, donde pueda haber pus, pues que puede hacer que la herida se invierta, la cicatriz. Entonces pues se utiliza es para cuando esa herida es profunda, ¿sí? En una herida superficial uno no utiliza este punto, pero también es muy importante saberlo hacer. Es fundamental también saber que se hace con un tejido, con una sutura reabsorbible, porque esta es profunda y no la vamos a quitar. Generalmente se utiliza el Vicryl para hacerlo. Pues el punto como inicia. Se ingresa la aguja por dentro, ¿sí? Como ven aquí, en esta dirección, por uno de los bordes a nivel subcutáneo y pues luego hago ese movimiento de pronosupinación hacia adentro. Pasa la aguja por acá y salgo por pues ya lo que sería la epidermis prácticamente, y voy a buscar de nuevo ese tejido subcutáneo y vuelvo a salir, ¿sí? No es fácil tampoco este punto, pero entonces recuerden que entro, o sea, no comienzo por la epidermis, no por afuera, sino por la misma herida. Entro por la herida, le doy vuelta a la aguja y por la otra parte del tejido entro también y salgo por el tejido subcutáneo. O sea, ya lo van a ver un poquito más claro en este video. En heridas muy profundas o en las que ha habido una pérdida de sustancia, primero realizaremos un punto simple con nudo invertido. Este se hará con hilo reabsorbible. Introduciremos el porta al contrario. Si bien entró por la herida y ahora va a buscar la misma porción, pero pues contralateral. Luego nos venimos al otro lado, hacemos un punto lo más profundo posible. Después de haber hecho este punto, sí se puede hacer un punto pues simple de los que vimos al inicio. Ahí se forma pues la unión profunda y se anuda. Y al igual que con el punto simple, realizaremos una doble lazada y una lazada simple. Es importante en este caso cortar los cabos lo más a ras posible. No dejar hilos por fuera, es fundamental, eso es importante. Y ahí ya puede uno De tal suturar. forma que haya quedado suturado el primer plano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que haya levantado la mano?
No, Nico, ninguna. Listo, gracias. Seguimos ya con unos más complejos. Estos nudos pues van aumentando en su complejidad. Este es el colchonero vertical, ¿sí? Esta es una sutura que es útil en zonas de piel laxa, en el dorso de la mano, en el codo, donde los bordes pues tienen como tendencia a invaginarse para hacer que se eviertan, ¿sí? Pues tiene la característica de obliterar adecuadamente el espacio muerto, evita pues esa necesidad de colocar esos puntos enterrados que ahorita estábamos viendo, ¿sí? Este como que podría ser el 2 en 1. Haciendo este punto pues no tengo que hacer un superficial, un invertido y un superficial, sino hago este directamente. Y pues hay una mnemotecnia muy chévere que es lejos, lejos, cerca, cerca, ¿sí? Entra uno lejos. Es que estoy sin puntero. Entra uno lejos, aquí, entra por epidermis lejos, se va lo más profundo posible para salir lejos, al otro lado de ya epidermis. Luego me voy cerca a más o menos 0,5 centímetros del borde de la herida, entro y me voy a ir otra vez cerca. Y ahí terminaría como tal por donde pasa el nudo y anudo en esta porción. Miren que aquí está muy claro el caminito que debo seguir. Entro por acá profundo, 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 de lejos a lejos, me devuelvo por la piel y me voy a más superficial, de cerca a cerca. ¿Listo? Vamos a ver el videito. Ah, bueno, esta imagen que también es un paso a paso muy, muy bonito, muy interesante. En el que pues podemos ver cómo se está haciendo el nudo. Y aquí ya está anudada. 0.5 centímetros aproximadamente. En esta ocasión va a cambiar un poco la técnica en relación a que del borde de la herida voy a entrar un poco más lejos. Tal Entonces vez el empiezo doble de lejos. distancia. En esta ocasión lo voy a hacer un poco más de 0.5, 1 centímetro del borde de la herida, para que sea evidente la distancia que estoy tomando. Y me voy Voy a lo más iniciar con profundo el que pueda, primer movimiento de buscando muñequeo. cerrar totalmente pues lo que esté abierto, ¿no? Lo que él está haciendo ahí de hacerlo en 2 tiempos es lo que uno debe hacer idealmente pues cuando está empezando para aprender. La distancia es el doble de lo que sería para el punto simple. Y ahora se va lejos Y voy a hacer lo en el otro mismo lado. del lado contrario. Salgo ¿Listo? Si se dan más cuenta, lejos. en ambos está lejos, más o menos a 1 centímetro. Para que luego cerca sea a 0,5 centímetros de los bordes. Quedaría hasta ahorita como un punto simple mucho más grande. Lo que voy a hacer, y lo importante aquí de la técnica, es una vez que ya tengo hasta aquí la sutura, voy a regresar como si fuese a hacer otro punto simple, pero ahora la aguja curva va a estar cerca del borde de la herida. Entonces, ya que estoy aquí siguiendo esta misma línea, lo que voy a hacer es entrar cerca del borde de la herida. ¿Listo? Nos devolvimos cerca. Lo voy a hacer en 2 tiempos para que sea más Y ahora vamos a entrar cerca de nuevo. evidente. Ahí está el primero. Y voy a concluir del otro lado del borde. Vuelvo a entrar y salgo aproximadamente a unos 3 milímetros, .3 del borde de la herida. Y ahí pues ya queda el nudo, lo que queda es anudar. Este es el colchonero vertical. Para que no se te olvide, pues una forma de recordar la técnica para realizar este punto es lejos, lejos y regreso cerca, cerca del borde de la herida. Y ya me voy a anudar de este lado. Ya no es necesario desplazar o lateralizar el nudo, ya que va a quedar a un costado de la herida y no sobre ella. La técnica para anudarme va a ser la misma que ya hemos revisado en videos anteriores. Coloco el portaagujas, realizo 2 lazadas, tomo el cabo libre y bajo mi nudo de esta forma. Listo. Y ahí se hace
pues el nudo correspondiente. Pasamos a el colchonero horizontal, que también es llamada en U, porque lo que hacemos es una U en los tejidos. Entramos por aquí, como pueden ver, por epidermis, y nos vamos también, pues, profundamente, se puede decir, hasta entrar al contralateral a 0,5 centímetros, y aquí en vez de devolvernos por acá mismo, vamos a irnos en horizontal, por eso formamos esa U. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera como puntada aquí, pero hacia el frente, ¿sí? Para lograr anudar en el mismo sitio en el que comenzamos y que quede como una U. Miren aquí el caminito. ¿Listo? Aquí podemos ver un poco más de él, de lo que estábamos viendo. Pues esta realmente se utiliza más como en donde la dermis es más gruesa, en la espalda, en la palma, en la planta del pie. Pues se utiliza como para cerrar también esos espacios que se forman profundamente y también permitir que los bordes se diviertan. Pues digamos que generalmente es esto para redistribuir la tensión. Bueno, y aquí vamos a verlo. Proximal. Realizarás un punto simple, recordando los fundamentos. 0,5 centímetros del borde de la herida y procurando que sea un punto equidistante. Lo que les decía, pues de la dermis, que es importante que sea gruesa, es porque Sin anudarte, aprieta tanto, regresarás de tanta distal tensión, a proximal, pues puede causar, respetando una distancia promedio de 1 centímetro puede causar entre isquemia. cada uno de los puntos que ¿Listo? estás realizando. Miren cómo entró y abajo está formando la U. Podrás ver cómo se forma la letra U, de ahí el nombre de este punto de sutura. ¿Listo? Y a ella, pues... Una vez que ya te encuentras en el borde distal, realizarás un nudo cuadrado para concluir el punto. Este es un punto invaginante. Te recordamos que no se utiliza para reparar piel. Generalmente es empleado para tendorrafias o algún otro tipo de reparación de tejido profundo. ¿Listo? Tenemos ya el último de los que son discontinuos, que es el colchonero semienterrado, que realmente se utiliza es como para arreglar o suturar estas esquinas, como estos bordes que quedan como una esquina, como un triángulo. Creo que, no sé si el doctor Pepan me indica, creo que también se le puede decir como en oreja de perro. La oreja de perro es de la herida. Es del área. Ok, sí, sí, señor. Se utiliza es para... Entonces, lo que uno trata de evitar, orejas de perro. Ok, Sí. listo, sí, señor. Y bueno, como ven aquí, pues lo que se hace es buscar, pues desde donde vemos aquí esa punta, vamos a buscarla entrando por este vértice, ¿sí? Buscamos la punta, la atravesamos a través de la dermis y volvemos a salir por la misma punta buscando como el otro ángulo aquí, ¿vale? Aquí vemos que queda como
en forma de sobre, para luego ya pues anudar en donde queda toda la punta de la herida. Pues, de este sí no conseguí un video. Cuando lo consiga, que sea un video claro o yo mismo lo pueda hacer, pues se los montaré, se los mostraré. Realmente es eso: entrar por la contralateral, buscar la punta, atravesar la punta a través de la dermis y devolverse para tratar de llevar esa punta hasta ese vértice que vemos ahí. ¿Listo? Ya para ir concluyendo los nudos continuos, las suturas continuas, tenemos esta que es la continua simple, que es como pues un tipo muy sencillo de sutura continua. Es una sucesión de puntos que pues primero hace un nudo inicial para empezar, ¿sí? Aquí vemos que hace un punto simple, como si hiciera un punto simple del que ya habíamos visto, pero no corta uno el hilo, sino que va a empezar desde ahí a ir buscando afrontar pues el tejido. ¿Listo? Es muy rápida de ejecutar. Realmente pues lo que pasa es que la tensión es difícil de ajustar, ¿sí? No siempre se vierten muy bien los bordes, por lo cual pues no es como tan recomendada en este caso como de sutura de piel. ¿Listo? Pero ya vamos a verla cómo se hace. El borde de la herida y vamos en un movimiento de muñequeo a salir en el otro Entonces extremo. hacemos un punto simple del que ya aprendimos inicialmente. Hacemos el nudo, pero no Muy cortamos el bien. hilo. Vamos a traccionar la sutura, dejando aproximadamente unos 3 centímetros. Y nos anudamos como en el punto simple, colocando el portaagujas entre los dos cabos de sutura. Vamos a realizar 2 vueltas sobre el portaagujas. 1 y 2. Tomo la punta y bajo cuadrando mi nudo como lo estás observando. ¿Qué tanto? Lo suficiente para que se aproximen los bordes, no es necesario mucha tensión. Nuevamente, no me voy a detener mucho en esto. En otras clases ya hemos revisado cómo es la técnica para anudarse. Y concluyo mi nudo quirúrgico con una tercera lazada. En este momento lo que voy a hacer es dejar la sutura así, no voy a cortar. Si quiero cortar algo puede ser el cabo más pequeño, solamente como relación. Voy a dejar este punto simple y voy a continuar mi sutura realizando la misma técnica de distal a proximal, varios puntos de carácter simple o con la misma técnica del simple. Entonces, manteniendo una relación de 0.5, en este caso la voy a extender un poco más, me voy a ir hasta 1 centímetro, nuevamente entro en el borde proximal de la herida. Puedo hacerlo en 2 tiempos o puedo hacerlo en un solo tiempo con un buen movimiento de muñequeo. Entro y nuevamente en el borde proximal voy a salir. Muy bien. Aquí sería, todavía no se observa cómo es que cruza la sutura hasta la siguiente ocasión en la que vuelva a entrar. Mantengo mi relación, 1 centímetro aproximadamente, entro en el borde distal y así lo voy a hacer todo. Aquí se va a observar cómo es que cruza. Genero la tensión suficiente para aproximar los bordes. En este momento no estoy generando tensión, por eso es que aquí se observa todavía que no están bien coaptados los bordes. Hasta el final le voy a dar la tensión suficiente para que observes cómo se aproximan los bordes. Durante el procedimiento quirúrgico, pues se recomienda que vayas generando la tensión conforme vas avanzando. De esta manera es un trato más gentil a los tejidos. Voy a realizar otro más. Ahí Hasta continúa completar pues haciendo la longitud de la herida. estos puntos y vamos a adelantarlo un poquitico para mostrar cómo se hace ya. Lo que voy a hacer es entrar nuevamente, salir en el borde proximal, tracciono. Antes de que baje por completo,
Lo que voy a hacer es colocar entre los dos cabos de sutura el portaagujas. Tomo este extremo libre. Voy a tomar este extremo libre y lo que voy a hacer es bajar el nudo. Lo hago nuevamente. Cuadro bien mi nudo. Y listo. Y el último tipo de punto que vamos a ver es el continuo intradérmico, que pues es un punto que permite realizar la sutura sin atravesar la piel externamente, la epidermis. Esto pues evita esas cicatrices o las marcas de los puntos, es un poco más estética. Se realiza pues pasando la sutura, como lo ven aquí, a través de la dermis en sentido horizontal, a lo largo pues de toda la herida. Esta pues realmente se hace pues con un material no absorbible, por ejemplo con el prolene, porque luego su retirarlo pues es realmente sencillo si se realizó pues correctamente la sutura. Explicar esto realmente es complejo, ahí es que verlo, así que les voy a mostrar el procedimiento. Perdón, se dejó de compartir pantalla, ¿cierto? El centro de la herida. Entonces Aquí entramos la curva, por la epidermis a salir a uno de esos vértices, de esos ángulos de las heridas. Puede ser cualquiera de los dos. Y lo que voy a hacer es traccionar. Aquí es importante, voy a hacerlo casi por completo, que en el extremo distal, en esta región donde queda la sutura libre, coloques una pinza para que no pierdas la relación de tu sutura y no para que vayas no a se vaya, equivocarte. para que no Lo que vamos a terminemos hacer sacando es la sutura. la primera. Voy a utilizar mis pinzas de disección, voy a eventrar los bordes y precisamente aquí en la unión dermoepidérmica es como voy a ingresar para salir en este espesor. Ahí no es tan claro porque es del mismo color el tejido, pero uno lo ve en la piel real y hay que entrar Voy a por la repetir dermis. el procedimiento en el borde distal, en esta cara, tomo y lo que voy a hacer es eventrar el borde para posicionar la aguja curva. Salgo en el espesor. Y gentilmente tracciono. Como puedes observar, se va cruzando en toda la longitud de la herida. Voy a continuar. Tiene que ser como un movimiento de zigzagueo. Entonces, coloco, tomo el borde a unos 4 centímetros de donde hice el primero. Lo que voy a hacer es nuevamente, en este espesor, se va cruzando la sutura, va generando un poco más de tensión. Aquí quiero que El observen espesor de la piel y pues cómo ya el va punto lo uno hagas exactamente en el llegando. plano. Una de las formas de Idealmente, comprobar que este punto se realizó de manera correcta es, al finalizar, traccionar los extremos para ver si corre la sutura sin problemas en el plano que nosotros suturamos. y podemos ver cómo pues la herida ahí pues se afronta todo a través de esta sutura intradérmica. El otro punto importante acá Los es dos, aquí. la salida. Muy bien, antes de dar la tensión final para concluir el punto, voy a terminar como inicié, justo aquí en el centro y saliendo en el vértice. Aquí está saliendo mi aguja curva. De acuerdo. Aquí ya tengo mi sutura. De este lado también tengo el otro cabo libre. Voy a enseñar los dos. Aquí tengo el cabo libre proximal donde inicié y aquí tengo el distal.
Precisamente una de las pruebas es traccionar, la sutura tiene que correr sin problema. Mucha tensión va a hacer que los bordes precisamente adquieran Aquí tienen que quedar esas dos orejitas en los dos extremos. A veces es mejor pues dejarlas para más cuando se haga el retiro del punto, pues sea más fácil, se tenga de dónde agarrar. Ahí es el mismo procedimiento, pero con con esa tira, con esa parte del hilo que dejé por fuera al inicio. ¿Listo? Y ya finalizando el anudado, que ya lo vimos en los videos, el anudado con instrumental. Aquí está este esquema, pues como para que lo puedan recordar. Igual esto es de ver videos, los nudos es de hacerlos. Y pues ojalá tengan todos la oportunidad pronto de poder practicar y poner en marcha pues todo esto que espero que hayan aprendido hoy. Aquí, cuando no hay instrumentos, pues los nudos se hacen o cuando se requieran se hacen manualmente. Y es de un buen cirujano siempre hacer unos buenos nudos. Aquí hay tres técnicas para que pues las observen también y pues elijan la que mejor les parezca. Realmente es la que se les facilite más. Listo. Entonces, pues como vieron, no es nada fácil, sin embargo es de repetición, de observación, de práctica. ¿Listo? Aquí vemos pues el nudo de cerca
Y ya, por último, el retiro de los puntos que pues siempre debe ser con un tiempo suficiente para que haya un desarrollo de la cicatrización y que pues haya una ya correcta fuerza de tensión en esa herida. Si uno los deja mucho tiempo, pues pueden crear como cicatrices adicionales y predisponen como a más infección. Para retirar el punto, pues nada, depende del sitio y de la puntada que se haya hecho específicamente. Más o menos en esta tablita se muestran los tiempos estimados. Esto realmente es muy genérico porque depende muchísimo de realmente cómo es la herida, de las condiciones del paciente, de lo que estamos buscando. Listo, realmente les agradezco muchísimo por toda su atención. Qué pena esos 15 minutos que nos demoramos de más. Creo que alcanzamos la hora y media que se tenía planificada para la sesión. Les agradezco en serio mucho por la atención. Cualquier pregunta es bien recibida, ¿vale? No sé, de pronto algo que haya adicional que quieran comentar.